Mi nombre es Isaac Gabriel Chigu y voy a hablar sobre el divisor de voltaje y divisor de corriente. El divisor de voltaje es un circuito simple que reparte la tensión de una fuente entre una o más impedancias conectadas. En este caso es necesario que las resistencias o impedancias estén conectados en serie. Aquí tenemos la fuente que se va a dividir entre la resistencia 1 y la resistencia 2 para poder calcular. Se requiere fórmula, hay una fórmula para que se calcule. En este caso, pues para tener en cuenta hay que saber también la fórmula de la ley de Ohm para poder calcular este tipo de circuitos, tener las fórmulas básicas. La siguiente, que este sería voltaje es igual a intensidad por resistencia. Aquí tenemos las otras dos fórmulas que son sus derivadas, que es para calcular la corriente, que es igual a voltaje entre resistencia, que este es en amperios, y para calcular la resistencia es igual a voltaje entre corriente, que la resistencia es en ohmios. Aquí tenemos una fórmula de cómo se maneja la ley de Ohm sobre voltaje es igual a corriente por resistencia. Aquí podemos observar la fórmula. En este caso, esta es la resistencia, la corriente y el voltaje. Ya siguiendo esto, vamos a un circuito básico para calcular el divisor de voltaje. En este caso, estará la fuente de energía que brindará a todo esto el circuito, que como ya dijimos tiene que ser en resistencias, debe estar en serie conectada al circuito para que podamos hacer un divisor de voltaje. Para calcular el voltaje de cada resistencia se requiere la fórmula de voltaje de la resistencia 1 es igual a voltaje total o la resistencia 1 entre la resistencia total. Para sacar la resistencia total es igual a R, la suma de todas las resistencias que haya conectada en el circuito. En este caso serían 4 resistencias sumadas, que sería el voltaje total. Aquí podemos ver 3 resistencias, y son 3 resistencias que se van a sumar más adelante tendremos un ejemplo de cómo calcular en un circuito. Un dato: la suma de los voltajes de las resistencias es igual al voltaje total. Para verificar que el voltaje de las resistencias sea la correcta, podemos sumar el voltaje de todas las resistencias en el circuito, y si nos da igual que el voltaje total, es que está correcta cada una. Podemos verificar que toda corriente que entra tiene que salir igual para poder cumplir su función. Bueno, pues aquí tenemos un circuito para resolver. Sencillo, es un circuito básico. Más adelante en los siguientes videos voy a subir circuitos más grandes, un poco complicados para resolver y ir resolviéndolo. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia 1, que es equivalente a 1 ohms, la resistencia 2 igual a 1 ohms y la resistencia 3 es igual a 2 ohms. El voltaje total es igual a 10 volts. Sacando las fórmulas y sustituyendo los datos, 10 volts es igual al valor de la resistencia 1, que es 1 ohm, entre 4. ¿Cómo sacamos la resistencia total? Como lo habíamos dicho, la suma de todas las resistencias, que es igual a 4 ohm. Y esto nos da igual a 2.5 volts, que es lo mismo que el voltaje de la resistencia 2. Ya el voltaje de la resistencia 3, sustituimos que el voltaje de la resistencia 3 es igual a 2 ohm y la resistencia total es 4, en este caso nos da 5 volts. Para verificar si está correcto, sacamos el voltaje es igual a la suma del voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3. En este caso nos da 2.5 volts más 2.5 volts más 5 volts es igual a 10 volts. En este caso está correcto. Ahorita pasamos al divisor de corriente. ¿Qué es el divisor de corriente? Es un circuito eléctrico que transforma una corriente de entrada en otras dos corrientes diferentes más pequeñas. El divisor de corriente convierte una corriente en otra más pequeña. El circuito para conseguir esto es un simple circuito de dos resistencias en paralelo, o hasta 3 o más. Aquí vamos a observar que en este circuito están 3 resistencias en paralelo.
aquí ya tenemos una corriente total que necesita el circuito para funcionar. En este caso tenemos otro circuito. En este circuito necesitaremos una fórmula que es igual a la resistencia 1, la intensidad de la resistencia 1 es igual a la corriente total que nos brinda el circuito entre la resistencia 2 por la suma de la dividida entre la suma de las resistencias R1 y R2. Así mismo calcularemos el de la resistencia 2. Esta fórmula nos ayuda mucho más para cuando son de dos resistencias en paralelo. Hay más para poder brindar una resistencia de 3. En este caso tenemos una excepción. Aquí podemos observar que tenemos 3 resistencias en paralelo. Aquí ya cambia la fórmula. Aquí sería la intensidad de la resistencia 1 es igual a la corriente del total entre la resistencia total y la resistencia 1. Esta fórmula nos puede servir igual para la de 2, pero es mejor que se mantenga en esa fórmula de 3 que podemos observar en esta. Para calcular la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia total es igual a las sumas de 1 entre la resistencia 1 más la 1 entre la resistencia 2, así sucesivamente hasta de todas las que haya para poder sacar la resistencia total. Explicado esto, vamos a resolver un circuito sencillo igual como yo lo había dicho. En este caso la corriente total es igual a 12 amperes que va a circular por acá, y aquí se va a dividir entre los dos para brindarles una intensidad a esta y otra intensidad a esta. La intensidad de la resistencia 1 es igual a la intensidad total, que es igual a 12 amperes, por el valor de la resistencia 1, que es la resistencia 2, que es igual a 6 amperes, más la suma de las dos resistencias, que es igual a 4 más 6 es igual a 10. Se multiplica 12 por 6 décimas es igual a 7.2 amperes. En la siguiente se hace lo mismo. Para buscar la intensidad de la resistencia 2 es igual a la intensidad total por el valor de la resistencia 1, que es 4, y la suma de los dos. En este caso sería 12 por 4 décimas igual a 4.8. Para verificar si está correcto, igual la intensidad total es igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2, que en este caso es igual a 7.2 amperes más 4.8 amperes es igual a 12 amperes. Aquí tenemos unos ejemplos cómo conectar en un protoboard un circuito en serie y un circuito en paralelo. Aquí tenemos el circuito en serie. Como podemos ver, están conectados en serie. Las resistencias se puede hacer en un protoboard o se puede hacer simulado en programas que hay en línea. Aquí tenemos el ejemplo, y también tenemos el ejemplo de circuito en paralelo en protoboard. Aquí podemos ver que está en paralelo, y aquí igual está en paralelo. Para poder verificar su corriente o su voltaje, que se necesita un componente. En este caso le podemos utilizar un multímetro.